Sensores de gas MQ. Sensor MQ135. Sensores MQ MQ135. Sensor de calidad del aire. La serie de sensores de gas MQ utiliza un pequeño calentador en el interior con un sensor electroquímico. Son sensibles para una gama de gases y se utilizan en interiores a temperatura ambiente. No existe componentes electrónicos en su interior. Como lo podemos observar en la parte derecha superior, encontramos el MQ135, que es el sensor que por lo común puede venir en un kit, o sea, un módulo que permite la conversión analógico a pulsos digitales, ya sea para poder controlar con un microcontrolador, un Arduino, o de forma muy básica, dependiendo del sensor que se lo calibre, o sea, al gas que se calibre, podemos simplemente activar un relé sin necesidad de sistemas microcontrolados. En la parte inferior podemos observar que él tiene 6 pines, contando A, B y H. Estos pines, ahí podemos observar la imagen que el pin A, H y A se conectan a 5 voltios. En la parte derecha inferior podemos ver el cable rojo, luego podemos observar el B, que también puede ser conectado directamente entre sí. Los dos cables pueden ser puenteados o en algunos casos algunos módulos no lo traen puenteado. O sea, B con B viene puenteado y esa es la salida analógica. En la parte izquierda podemos observar la configuración interna de este pequeño sensor. Internamente lo podemos ver que es un filamento, es como su nombre o su descripción lo dice, es un calentador. Podemos alimentarlo con voltaje alterno o voltaje DC. En su defecto, pues por su uso, se puede utilizar con voltaje DC. Esto va a permitir que los gases que lleguen a él, al ser un proceso electroquímico, permita variar una resistencia. Él físicamente trae una resistencia, ¿sí? Y esa resistencia es como la calibración mínima o el punto de equilibrio de él. Y aparte de ello, esa señal sale. Los kits que comúnmente nosotros podemos encontrar en el mercado, como lo que se ve en la imagen superior, traen un módulo que permite hacer una comparación y luego esa comparación convertirlo en un pulso digital para que el sistema prenda un LED, prenda un relé o reciba el dato. Los módulos vienen con conversores análogos y digitales. Analógico es en el caso, como lo podemos ver ahí, yo perfectamente lo puedo ingresar a un sistema de comparadores o lo puedo ingresar a un Arduino, al conversor ADC o a un microcontrolador y podemos leer los datos. Ellos tienen una curva de características. Todos los sensores MQ, dependiendo del sensor, tiene unos ppm, o sea, unas partes por millón, que son características de la hoja de datos. Yo lo que recomiendo es mirar la hoja de datos a datasheet para observar cuál es el comportamiento y qué valores son los próximos o los cálculos que se deben tener para manejar este módulo. En este caso lo vamos a hacer de una forma muy empírica, de una forma muy sencilla y didáctica, sin necesidad de utilizar la hoja de datos. El módulo que tenemos tiene un tamaño de 32 milímetros. El chip principal es un LM393, pero como ya lo dije, él internamente tiene un calentador y no contiene componentes electrónicos. Este integrado es simplemente para usarse como comparador. Tiene un voltaje de funcionamiento de 5 voltios, la señal de salida tiene un LED indicador, la salida es dual, salida analógica que viene directamente del sensor y la salida de 5 voltios TTL que viene del comparador. La salida analógica de la tensión varía dependiendo entre más concentración de gas tenga, el valor o partes por millón tiende a incrementarse. Cuando uno lo conecta, normalmente dependiendo de la condición del aire, puede estar más o menos entre 30 y puede llegar hasta 1000. La detección del sensor es aproximadamente de 1 metro, o sea que necesitaríamos colocarlo, por ejemplo, en el techo para detección de humo o cerca al dispositivo que nosotros queremos medir para que tenga una buena medición y los cambios sean rápidos. Tiene una larga vida útil, puede tener sensibilidad al sulfuro, vapor de benceno, el humo y otros gases nocivos. En este ejemplo nosotros vamos a utilizar propano, butano y dióxido de carbono con el fin de demostrar el funcionamiento de este dispositivo.
Aquí podemos ver el circuito como tal, como viene montado el sensor MQ. Tenemos el dispositivo, tiene la resistencia, que es la resistencia como tal. Algunos de los sensores tienen una resistencia de protección a tierra para evitar de pronto que tanto tiempo el calentador se nos vaya a dañar. Internamente, como ya lo dijimos, él tiene un calentador. Usted lo coloca, por ejemplo, más o menos una media hora y lo toca y él automáticamente está un poco tibio. ¿Sí? Eso es normal porque precisamente para eso es el propósito. Que apenas detecte un gas, él tenga una reacción química y permita la variación de una resistencia. Observamos también el LM393 que está configurado en modo comparador, el cual a través del pin 2 ingresa la señal analógica. Luego proporcional al gas que esté detectando. Y en el pin 3 tenemos un potenciómetro que lo podemos calibrar para que dependiendo del gas que se haya detectado, automáticamente el LED se encienda. El LED que podemos observar en la imagen. Y ahí tenemos el conector. Eso es básicamente lo que trae el módulo o el kit que vamos a trabajar en este video. Aquí podemos ver una lista de sensores muy típicos que son, por ejemplo, el MQ2, MQ5, MQ3. Así hay hasta el MQ135 que es con el cual vamos a trabajar. Cada uno de los sensores se especializa en una rama o una determinada gama de gases. Pueden ser gases inflamables, combustibles, gas natural, humo, diferentes formas de gases que pueden ser nocivos para la salud o simplemente utilizados en la industria. Ahí podemos ver unos dos ejemplos muy sencillos, MQ2 y MQ5, son muchos los sensores que hay de la familia MQ. Por ejemplo, el MQ2 dice sensible al metano, butano, LPG y humo. Lo que cambian de estos sensores es su respuesta, su tabla de características. Eso es lo que normalmente traen, pero la mayoría trabajan con los mismos gases. Aquí tenemos las características principales del MQ135. Para la calidad del aire, muy usado en detección de dióxido de carbono o CO2, sensible para el benceno, alcohol, humo. El calentador utiliza 5 voltios como ejemplo. Y aquí podemos observar un link. Esta información fue extraída de playground.arduino.cc. En la parte inferior lo pueden ver. Main MQ Gas Sensor. Ahí pueden observar con mayor detalle las características de algunos sensores que son muy similares y típicos a este. He diseñado un pequeño programa en Arduino, perfectamente puede ser en un microcontrolador o en un AVR o en cualquier sistema microcontrolado. En este caso lo he hecho en Arduino, que es una forma muy fácil de trabajar. Aquí podemos observar el código, tenemos unas variables declaradas, S señal analógica, MQ135 vale 0, tres variables, aire, CO2 y gas, con las cuales vamos a hacer la práctica del día de hoy. Luego tenemos Serial Beijing, está configurado 9600 para poder observar el monitor serial, la comunicación que tiene el Arduino con el computador y poder mirar los datos que nos van llegando. Los pines que están declarados en la parte superior son el pin 12, 11 y 10, de los cuales voy a sacar unos LED que dependiendo si detecta aire con un poquito de dióxido de carbono, se va a prender un LED en el pin 12. Si es netamente CO2, en este caso voy a utilizarlo con humo, que propiamente el humo tiene dióxido de carbono, monóxido de carbono y algunos pequeños hidrocarburos. Recordemos que el humo no tiene gas, él tiene hidrocarburos con dióxido de carbono como tal y con un poco de agua, dependiendo del material que nosotros utilicemos. También cabe aclarar que no todo el humo, o sea, de todos los productos son iguales, algunos son más densos, o sea, que tienen más dióxido, son más blancos, grises o negros en su defecto. Entonces, dependiendo de la práctica que usted vaya a utilizar o vaya a realizar, es los calibres que usted va a obtener. Los calibres yo recomiendo que los obtengan de la práctica, no se basen en la hoja de datos porque los datos van a variar considerablemente en la vida real. Bueno, luego de ello tenemos declaración que van a ser los pines de salida. Declaramos que van a estar en estado bajo. En el void loop hacemos que se lea analog read del puerto 0, o sea A0 va a leer y se va a almacenar esa variable en esta variable C analógica MQ135. Luego lo visualizamos por el monitor serial en decimal y imprimimos ppm, partes por millón,
hacemos un pequeño delay para observar un poquito los datos que nos van llegando. Y tenemos unas condiciones. Si esa condición, el valor más o menos en la práctica, teniendo el sensor, lo puse a trabajar primero unos minutos para poder obtener una señal, es mejor dejarlo que se caliente para que el proceso electroquímico tenga mayor estabilidad a la hora de colocarlo a funcionar. Entonces, más o menos el aire en las condiciones donde estoy estaba en 35, pero si usted comienza a jugar con el dispositivo, entonces, o a colocar humo, otros gases, alcohol, etcétera, entonces él tiene una reacción y puede ese valor cambiar dependiendo de donde usted se encuentre. En este caso lo coloca un valor un poco alto, es de 55, dice, si la señal analógica del sensor es menor o igual a 55, entonces que diga aire normal y que todos los LED estén apagados. Luego, si tiene un poquito de dióxido de carbono, en este caso estoy utilizando el dióxido que normalmente nosotros como seres humanos botamos un poco a la hora de hacer digámoslo así, la combustión nuestra. El dióxido de carbono, recordemos que también lo tienen las plantas, ¿sí? Entonces, nosotros cuando respiramos botamos un poco de dióxido de carbono. Entonces, al hacer ese proceso humano, un proceso natural, podemos soplar, ¿sí?, con aliento sobre el sensor y vamos a mirar una pequeña reacción. Esa reacción se ha estipulado en este rango de 56 a 65. Entonces, en este caso, prendemos el LED que dice aire, está encendido. Luego, con dióxido de carbono, en su defecto, ya puede ser, por ejemplo, un papel que se prendió, una fosforera, un fósforo, en fin, cualquier dispositivo que produzca humo, ya vamos a tener propiamente dióxido de carbono a plenitud. Y por último vamos a ensayar con un encendedor de gas, que en su defecto el gas es gas de una fosforera convencional, tiene propano más o menos en un 60% y butano en un 40%. Entonces ahí tenemos las tres mediciones muy básicas que vamos a realizar. Y todo esto se estará mirando por el hiperterminal. Aquí tenemos de forma práctica el montaje que les acabo de comentar. Tenemos el sensor, lo voy a sacar. Aquí tenemos, mírenlo, el sensor MQ135. La empresa patrocinadora es icsstation.com. En la descripción del video les dejaré el link donde pueden adquirir este módulo. Entonces aquí tenemos el potenciómetro, como ya lo describimos en la primera etapa, que permite calibrar para que este se active con determinados gases. Tiene 4 pines, BCC, aquí dice D0, digital, A0, analógico y GND. Tenemos el LM339, resistencias, LED y tenemos el sensor propiamente soldado. En este caso el pin digital no lo voy a utilizar porque no me interesa utilizarlo en este momento, pero yo puedo calibrar, por ejemplo, le coloco gas, lo puedo calibrar y cuando él detecte el gas, él va a tener un cierto voltaje y va a tener el voltaje de comparación y puedo hacer que se prenda un LED sin un microcontrolador o sin ningún dispositivo extra. Cuando ya le quite el gas, el voltaje va a disminuir y automáticamente el LED en su salida se va a apagar. Eso lo podemos calibrar aquí sencillamente con un pequeño desatornillador aquí. Bueno, luego tenemos la conexión. Lo conectamos aquí, tenemos GND, tenemos 3 LED. Este es para aire normal con un poquito de dióxido de carbono, aire con dióxido de carbono o dióxido de carbono propiamente, que ya comienza a reaccionar. Y en este caso el último es gas como tal, o sea, gas de un pequeño encendedor, ¿sí? En su defecto, para hacer la práctica, le quité el sistema de chispa, simplemente para que yo presione aquí y el gas salga por este conectorcito, por este tubito, y así podamos utilizar nuestro sensor. Aquí podemos observar en el Arduino el montaje. El rojo es positivo, BCC con BCC, GND con GND y el pin A0 lo he conectado, aquí dice A0, lo conecté con el pin
analógico de nuestro sensor. Como se pueden dar cuenta, es una conexión muy sencilla. Este proyecto como tal no es rentable para hacerse con baterías o pilas porque él tiene un calentador y automáticamente la corriente que va a consumir va a agotar la batería. Luego tenemos 3 LED conectados a tierra con su respectiva resistencia. Son resistencias de 1 kilo ohmio. No se preocupen por el color azul, son resistencias que simplemente las encontré así. Pueden encontrarlas cualquier tipo de resistencias entre 220 a 1 kilo ohmio. Pueden colocarlas. Y estos pines van conectados al Arduino al pin 12, 11, 10, como observamos en la imagen. Listo, no siendo más, voy a colocar una cinta aquí, voy a colocarlo un poquito alto, con el fin de generar el gas que nosotros queremos para que el sensor lo pueda detectar fácilmente. Entonces, conectamos al computador, podemos observar que el LED se prendió. Ahí se prendió el primer LED, ahí está el de dióxido. Vamos a monitor serial y aquí estamos recibiendo los datos. Por mientras el sensor se comienza a calentar, su valor comienza a disminuir. Cuando ya tiene una temperatura apropiada, ya ha tenido unos datos óptimos, entonces el sistema se estabiliza. Entonces al estabilizarse, él ya tiene un valor nominal con el cual nosotros podemos trabajar. Para esta práctica necesitamos también lo que es papel, una fosforera, fósforos. Aquí tengo, por ejemplo, un cenicero con papel para poderlo encender y poder verificar el funcionamiento. En este momento podemos observar que el valor está en 39, ninguno de los LED se encuentra encendido. Vamos a hacerle una pequeño, vamos a generar como un viento, un aire con la boca, respiramos y vamos a botar ese aire sobre el sensor. Ahí pudimos observar que subió a 47. Y ahora comienza a disminuir nuevamente, vamos 41, 42, 40. Ese es el valor que vamos obteniendo. Si se dieron cuenta, cuando produje aliento sobre el sensor, al botar el dióxido de carbono que yo voy expulsando, que es muy poco, pero él puede reaccionar perfectamente a esa señal. Entonces ahí dice aire normal, que es el aire que en este momento se encuentra. Esta pequeña lámina que tenemos aquí o este recubrimiento es el que se va calentando poco a poco. En ese caso está un poco tibio, está casi que frío. Ahora sí, vamos a prender estos papeles y vamos a generar un poco de humo con el fin de verificar el funcionamiento. Entonces, revisamos, va en 37, 38. Ahí genere humo. Ahí ya me está diciendo que es dióxido de carbono. Estamos en un valor de 68. Es muy sensible, cambia muy rápido. Voy a colocar un poco más de papel. Ese LED me está indicando dióxido de carbono. Volvemos a prenderlo. Aquí tenemos el humo. Entre más humo le llegue, eso ahí. Ahí tenemos todo el humo que le va llegando. Y ya nos está diciendo que tiene dióxido de carbono. Sí, voy a retirar. Esperemos que el sensor se estabilice. Vamos 65, 60.
57, listo. Ahora vamos a utilizar el gas que viene en estas fosforeras. Entonces vamos a mirar. Está en 154. A veces puede llegar hasta un valor bastante alto. Ahí iluminó el LED tomate. Si lo pueden observar, mírenlo. Suelto, quito un momento. Cabe aclarar que la medición en este momento, la que interesa es la medición que va de aquí hacia acá. No la que va en regresión, sino la que va en proceso ascendente. Ya que en la etapa de regresión el sensor tiene un valor alto y él no llega automáticamente a cero, sino que va progresivamente, va disminuyendo hasta llegar a su valor nominal. Volvemos a ensayar. Como se pueden dar cuenta, reacciona muy rápido. Ahí ya pueden ver. Listo. Le voy a dar impulsos. Mire. Esperemos que se estabilice el sensor nuevamente. Va en 65. Aire normal. Listo. Ahí tenemos el gas. Como se pueden dar cuenta, para que encienda el último LED, le tengo que dar bastante gas para que este LED funcione. Eso lo hice con un propósito, de que el sensor detecte solo cuando hay bastante gas, no cuando hay poco. Perfectamente yo cuando lo coloco aquí, mire, él dice dióxido, ahí perfectamente podría ser gas, no dióxido como tal. Y el LED azul podría ser que cuando haya dióxido, un pequeño humito, automáticamente él se enciende. Los rangos los colocan ustedes mismos. Yo simplemente lo que hice fue tomar valores de la parte práctica y verificar cuáles eran mis rangos con los cuales yo podía trabajar de forma segura. ¿Sí? Aquí, mire, lo presiono y automáticamente él me dice que es dióxido, más no es dióxido, es gas. Es el primer valor que él me mide. ¿Sí? Le damos, mire, está en 100. Y si esperamos un momento, él puede llegar a un valor bastante alto, casi entre llegar a 1000, entre valores de 700 a 1000. Esperemos un poco. Ahí está. Y mire, está llegando a valores bastante altos. En algunos casos, como lo mencioné, puede llegar hasta 700 en la parte donde yo he ensayado. Como se pueden dar cuenta, es un proyecto muy sencillo, un sensor muy fácil de utilizar y muy útil a la hora de hacer proyectos electrónicos en su hogar. Esto ha sido todo por hoy. No se olvide de suscribirse a mi canal www.editronics.com, visitarme a través de las redes sociales. Al final de este video estarán el link de Facebook, Twitter, lo que es YouTube y el blog de mi canal. Esto ha sido todo por hoy. Se despide el ingeniero Edison Viveros. Saludos especiales desde Colombia. Chao, chao.